El Señor los bendiga, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Les invito, hermanos, que se vayan acomodando en sus lugares. Vamos a iniciar en esta hora este servicio. Amén, gloria a Dios. Les invito a que vayan abriendo sus grandes escrituras allá en el libro de Isaías, capítulo 44. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, hermanos. Gloria a Cristo. Isaías 44, del 1, amén, gloria a Dios, al 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. La palabra del Señor dice de esta manera. Vamos a leer alternadamente. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor, que te crió, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jurón, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba y como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá: yo soy el Señor. Otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice que no temamos como seguidores de Cristo, como, amén, gloria a Dios, siervos. Dice el Señor que Él está con nosotros, hermanos, así como Él nos formó. Dice desde el seno materno, ¿verdad? Dice desde ahí Él extendió su mano, Él nos dio bendición y Él nos seguirá bendiciendo. Decía el pastor hace rato, ¿verdad?, que el Señor no se aparta de nosotros. Así está escrito en la Biblia, hermanos, que el Señor nunca se apartará y nunca se ha apartado y seguirá con nosotros todos los días. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que Él derramará su espíritu, amén, gloria a Dios, sobre toda carne. Él derramará sobre aquel que busca, sobre aquel que Él le busca continuamente. Amén, gloria a Cristo. Y por eso nosotros, hermanos, esa es la gratitud que le damos cada domingo. Le decimos: Padre, gracias porque tu bendición ha sido vigente, permanece con nosotros. Amén, gloria a Cristo. Y aquí, hermanos, entramos, hermanos, como un pueblo agradecido. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo. Así les invito, hermanos, que cierren sus ojos y comience a decirle: Padre, gracias porque todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están sucediendo, tu mano siempre está conmigo. Amén, gloria a Dios. Dígale eso al Señor. Dile: Señor, gracias por lo que está pasando en nuestra nación, nuestra ciudad. Gracias. Pero tu palabra dice, Padre Santo, que a nuestro lado caerá 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Amén, gloria a Cristo. En México, hermanos, se está moviendo la epidemia, pero nosotros, hermanos, Dios ha levantado en este lugar, hermanos, como torre de oración, hermanos, para que intercedemos por nuestro país. Interceda por México, hermanos. Denle gracias a Dios, hermanos, que México, hermanos, es libre. México es sano, hermano. Amén, gloria a Cristo. Pase lo que pase, hermanos, pero México, hermanos, estará firme, hermanos, en la presencia del Señor, porque Dios está con nosotros. Bendito Dios, te damos a ti las gracias. Gracias, Padre Santo, bendito Dios, por nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has guardado, Padre amado, y no porque somos, Padre Santo, bendito Señor, fuertes por nosotros mismos, sino que la fortaleza viene de lo alto, Padre. Bendito Jesús, gracias, Padre, porque tú has decidido, Padre Santo, bendito Jesús, que cada uno de tus hijos, Padre amado, estemos bien, Padre Santo, que cada uno de nosotros estemos bien, Padre, para poder, Padre, levantar, Padre Santo, nuestras manos, Padre, y tocar trompeta, Padre Santo, para decir, Padre Santo, bendito Jesús, Padre Santo, que nuestra nación, Padre Santo,
Nuestra tierra donde tú nos has puesto, Padre Santo, es una tierra fértil, Padre, es una tierra de bendición, Padre. México, Padre Santo, es bendita, Padre. México, Padre Santo, bendito Dios, es bendecido, Padre Santo, por tu pueblo, Padre Santo, aquellos que invocan tu presencia, aquellos que invocan tu nombre, Padre amado, aquellos, Padre Santo, bendito Jesús, que se levantaron hoy para agradecerte, hoy, Padre Santo, para bendecirte, hoy, Padre Santo, aquellos que se levantaron a darte la honra y la gloria, Padre, a darte las gracias, Padre amado. Hoy, Padre Santo, bendito Jesús, ha llegado este momento, Padre, de decirte, Padre Santo, bendito Jesús, gracias, Padre. Gracias por la vida de tu pueblo. Gracias por la vida, Padre Santo, de tus siervos, Padre. Los ministros, pastores, evangelistas, Padre Santo, profetas, Padre Santo, apóstoles, Padre. Bendito Jesús, que se levantaron, Padre, con ese deseo, Padre, de adorarte, de bendecir a nuestra nación, Padre Santo, de bendecir a México, Padre Santo, de bendecir, Padre Santo, nuestros gobiernos, Padre. Hoy, Padre Santo, bendito Jesús, te damos a ti la honra y la gloria, Padre Santo. Hemos venido, Padre Santo, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Padre Santo, aquí está tu siervo, Padre. Bendito Jesús, bendice, Padre Santo, cada uno de tus hijos, Padre. Hemos venido para adorarte, hemos venido para bendecir tu nombre, hemos venido, Padre Santo, Padre Santo, para decirte gracias, Padre. Gracias por la salud, gracias por nuestras vidas, Padre Santo. Ahora, Padre, recibe la honra y la gloria, Padre. Bendito Jesús, queremos entrar, Padre Santo, en momentos de adoración, Padre. Gracias te damos, bendito Jesús. Te damos gracias, eres bienvenido, Espíritu Santo. Ven a mover este lugar, Padre. Toca, Padre Santo, cada uno de tus hijos. Aquellos que vienen, Padre Santo, desanimados. Aquellos, Padre, que vienen tristes. Aquellos, Padre, que vienen, Padre Santo, con situación, Padre Santo, difíciles. Para ellos, Padre, que para ti todo es posible. Te damos gracias, Padre. Levanta, Padre Santo, estos levitas, Padre, que están aquí en tu altar, Padre. Te decimos juntamente, Padre Santo, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, bendito Dios. Todo lo que estás haciendo, Padre Santo, todo lo que está llevando a cabo, Padre Santo, es para honrarte, para bendecirte, Padre Santo. Bendito Jesús, recibe, Padre Santo, la adoración. Recibe, Padre Santo, la ofrenda, Padre Santo, bendito Dios. Recibe todo, Padre Santo, lo que, Padre Santo, vamos a depositar en tus manos, Padre. Oh, Señor, que tus oídos estén atentos a este lugar, Padre Santo. Ya que, Padre Santo, en unos momentos, Padre, tu siervo estará dando, Padre, compartiendo tu palabra, Señor. Prepara tu pueblo también, Padre. Prepara nuestros oídos, Padre Santo, porque no tan solo venimos a Padre Santo, a bendecirte, a darte la honra, sino que también venimos a escuchar, Padre Santo, escuchar el mensaje, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, que todo lo que se haga, Padre Santo, bendito Jesús, es para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Jesús. Oh, te adoramos, Padre, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, bendito Dios, todos aquellos que están viendo, Padre, este video, Padre Santo, bendecimos. Bendecimos el lugar, Padre Santo, donde están. Así estarán mi familia, Padre Santo. Aquellos que estarán, Padre Santo, bendito Jesús, escuchando este mensaje, Padre, bendecimos sus vidas. Bendecimos, Padre Santo, cada matrimonio, cada familia. Bendecimos, Padre Santo, en sus hogares, Padre. Bendecimos, Padre, su negocio, Padre. Bendecimos el trabajo, Padre Santo. Aquel que estuviera enfermo, Padre Santo, declaramos sanidad. Aquel, Padre Santo, que estuviera, Padre Santo, desahuciado, lo que el médico le haya dicho, Padre. Tú tienes la última palabra, Padre Santo, porque tú le das vida a quien quieres, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, bendito Jesús. Recibe, Padre Santo, esta adoración. Recibe, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén, gloria a Cristo. Todos los agradecidos, denle la honra a Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo, bendito Jesús. Demos el lugar. Amén, gloria a Cristo. El grupo de alabanza. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro
así le damos el lugar a nuestro pastor para que nos dé la palabra. ¿Cuántos estamos felices? Amén, Señor. Gócense, alaben, glorifiquen a Dios. Amén. Mientras estemos vivos, estemos con bien, glorifiquemos a Dios en todo momento. Amén. ¿Cuántos están enfermos? No, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos bien. Hermanos, así vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 15. Perdón, del 1 al 10. Por favor, enviamos un saludo a todos nuestros seguidores de Guajuapan de León que nos están sintonizando, y también todos los del estado de Oaxaca que también nos sintoniza. Les enviamos bendiciones y que Dios los bendiga y que Dios los siga protegiendo de esta pandemia. Y todos los de Reynosa, Tamaulipas también que nos siguen por las redes sociales, también les enviamos un cordial saludo. Amén. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Bueno, así sea. Gloria a Dios. Así abriendo sus Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 10. Si ya lo tienen, glorifiquen a Dios. Inclinen su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Padre, alabando y glorificando tu santísimo nombre, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres digno de toda honra, de toda gloria y toda alabanza. Y gracias, Padre, porque aún nos sigues guardando y resguardándonos, Señor glorioso. Ese es el motivo, Padre, de darte la honra, de darte la gloria. Nuestra alma siente gratitud, nuestra alma está agradecido, Señor glorioso, porque tú eres fiel en tus promesas. A pesar de nuestra infidelidad, Señor, pero tú permaneces fiel, glorioso Dios. Muchas gracias, Padre, porque has cuidado de tu iglesia. Muchas gracias, Señor, porque has cuidado a cada uno de mis hermanos, Padre. Muchísimas gracias, Padre. A veces no hallamos palabras para expresar de la gratitud que siente nuestra alma, amado Dios. Muchas gracias, Señor, por estas familias. Gracias por mis hermanos, glorioso Dios, que estuvieron en el culto en la mañana. Señor, los bendecimos, Padre, declaramos bendiciones en el nombre de Jesús. Ahora ha llegado la hora de ver de tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender qué planes tienes para cada uno de nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Hermanos, por favor, vamos a darle lectura alternadamente la palabra. Amén. Así sentaditos, gloria a Dios, no se me levante, sino todo lo contrario. Y dice la palabra, yo leo el primero, usted el segundo. En aquel mismo... En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
puestos, bueno, así como están sentados, vamos a meditar de la palabra. El tema de esta tarde es lecciones para tiempos de crisis. Amén. Vuelvo a repetir, lecciones para tiempos de crisis. ¿Ok? Hermanos, vemos cómo la mano de Dios se mueve poderosamente en medio del pueblo de Dios. Vemos cómo esa iglesia, hermanos, no cesaba de orar, de clamar a su Señor, a su Dios. ¿Por qué? Porque su líder estaba preso y la mano de Dios se movió poderosamente en medio de ese lugar. Amén. A ese Dios adoramos. A ese Dios le servimos hoy en día. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Creemos en las promesas de Dios, ¿sí o no? Hermanos, aquí vemos este acontecimiento hermoso, esta historia que se registra en la Biblia. No es por casualidad, es porque Dios se movió poderosamente. Amén. Este texto nos narra en el momento en el cual el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel por Herodes. Pero no solamente estaba en la cárcel, sino que estaba fuertemente custodiado. Y la Biblia, el verso 4 dice: y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiesen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. 4 soldados de 4, o sea, 4 por 4 son 16. Amén. Era tratado como un gran delincuente, un hombre peligroso. El diablo siempre se preocupa por los hijos de Dios. Pero tú y yo, hermanos, si está con nosotros el Señor, somos más que vencedores y victoriosos en su nombre. Gloria a Dios. La situación de Pedro estaba, amado hermano, tan complicada. Gracias, bebé. Era tan complicada, amados hermanos. Fue puesto en la cárcel. Ahí, amado hermano, que se dormía entre 2 soldados, sujeto con cadenas y guardas en la puerta de la cárcel. Es decir, que de ninguna manera Pedro podía salir de esa situación por él mismo. Estaba muy, amado hermano, vigilado. Y en esa situación, amado hermano, tan complicada que vivió el apóstol Pedro, podemos tomar lecciones muy importantes para cuando en nuestra vida cristiana también pasemos por situaciones de crisis. Crisis emocional, crisis financiera. Hay crisis, por ejemplo, de los estudiantes, amados hermanos, que no pasaron el examen. Viven una situación de crisis, de angustia. Gloria a Dios. Pero no tú y yo como hijo de Dios, hermanos, si estamos pasando en situaciones de crisis, Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros. La primera lección: en tiempos de crisis, la oración de intercesión tiene mucho poder. Amén. Cuando un pueblo ora, amado hermano, verdaderamente se ve milagros en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios ora y clama, suceden cosas maravillosas en el pueblo de Dios. La Biblia dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, estaría en medio de ellos. Y cuando el pueblo verdaderamente le clama a Dios, le gime a Dios, la mano de Dios se mueve poderosamente en ese lugar. Hay prodigios, hay milagros, hay sanidades, hay liberación, hay restauración, amados hermanos. ¿Cuántos glorificamos a Dios? Ok, aquí dice, la oración de intercesión tiene mucho poder. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, día y noche oraba la iglesia.
Día y noche, amados hermanos, clamaban al Señor. Y Dios dice la Biblia, amado hermano, porque Dios no es sordo, amén. Lo que el hombre le pide de corazón, Dios responde poderosamente. Ok. Qué precioso detalle el que nos muestra el texto, aunque todo parecía imposible, aunque humanamente hablando la iglesia no podía hacer mucho. Ellos no se rindieron, la iglesia hizo lo único que podía hacer: orar. Amén, gloria al Señor. Clamar. ¿A quién? A su Dios, a su Señor. Tú y yo, amado hermano, conocemos a Dios, ¿sí o no? En momentos difíciles, no te canses en clamar a Dios. Él te va a responder. Amén. Tú no te desanimes si no en ese momento no te responde, sino que verdaderamente pongas tu fe en el Señor. A su nombre. Gloria. Ellos no se sintieron, amados hermanos, quizá no se rindieron ni se sintieron mal. La iglesia hizo lo que podía hacer: orar. Nosotros, como verdaderos creyentes, hijos de Dios, tenemos que comprender que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo de Dios o la iglesia, amado hermano, se une para orar, para clamar los unos por los otros, pues la palabra de Dios nos muestra que si nos ponemos de acuerdo para orar por algo, Él desde los cielos obra maravillas a nuestro favor. Amén. Pero hay veces todo lo contrario, hermanos, el pueblo de Dios no ora. Y dice Isaías, amado hermano, a través del Señor, dice: buscaba un vallado que protegiera al pueblo, pero nadie intercedía. Por eso tú y yo, amado hermano, en casita, tenemos que orar por nuestros hermanos. Amén. Cuando no viene un hermano, usted clame a Dios: ¿cómo estará el hermano? ¿Cuántos de ustedes se han comunicado con Brian? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Ya mejor, gloria a Dios. Así es. ¿Tu mami sigue también así? Ok. Bueno, hay que estar orando por ellos, hay que estar clamando por ellos. Clamen por los que no vienen, los que andan de viaje. Clamemos a Dios por ellos. Amén. ¿Para qué? Para que Dios nos siga guardando, nos siga protegiendo. Tú y yo, es nuestro deber clamar los unos por los otros. A su nombre. Ok. Es cierto, amado hermano. Tenemos que clamar a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 18, verso 19, ahí dice la palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos tenemos que poner de acuerdo, gloria a Dios. Si un pueblo vive en desacuerdo, nunca logrará nada, nunca logrará los objetivos. Un pueblo unido, dice allá afuera, jamás será vencido. Si nosotros, como verdaderos hijos de Dios, nos unimos con un propósito, con un proyecto, amado hermano, veremos moverse la mano de Dios en nuestras familias. A su nombre. La segunda lección, amados hermanos: no importa que tan complicado sea la situación, Dios siempre llega a nuestro auxilio. Amén, gloria a Dios. Según el verso 12:7, ahí te dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Sí o no? Ciertamente el diablo lo ató
pero los ángeles de Dios están a tu servicio. Amén. Están a tu disposición para protegerte, para ayudarte, para cuidarte. Amén, gloria al Señor. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero la Biblia dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Hace rato predicaba sobre otro mensaje: la plenitud de vivir en Cristo. Una vida que verdaderamente vive en Cristo. Gloria a Dios. Hace rato les decía a los hermanos, a pesar de la pandemia, amados hermanos, no digo que no se han enfermado. Sí, pero gracias a Dios salieron adelante. Gloria al Señor. Dios nos ha guardado y nos ha protegido. En la enfermedad, amados hermanos, Dios permitió experimentar, pero también nos sacó adelante para su gloria. Amén. El Señor siempre está dispuesto. Él nos ama tanto, nos ama mucho, amados hermanos. Él nos quiere que tú y yo verdaderamente no suframos de estas circunstancias tan difíciles que el mundo está viviendo. Hoy en día, amados hermanos, vemos 7 estados que a partir de mañana se convierten en semáforo rojo. Y casi la mayoría de los estados, hermanos, naranja, amarillo, y creo que 2 nada más están en verde. Es preocupante. Hermanos, en los hospitales está llenísimo de enfermos. En La Raza me comentaban el día jueves, ya no habían así para que los siguieran atendiendo. O sea que el rebote, amados hermanos, está avanzando. Cuídate. Amén, gloria al Señor. Nos cuidemos, amados hermanos. Dios nos cuida, nos protege, sí, pero tú también tienes que poner de tu parte. Si tú te has preguntado, no sé si te has pensado, ¿por qué el ángel no lo llevó entre los brazos a Pedro? Lo hubiera cargado el ángel: ya vine por ti, vámonos, en los hombros. Gloria a Dios. Tienes que poner de tu parte lo que te corresponde. Amén, gloria al Señor. ¡A su nombre! Si el doctor te dice tienes que hacerte estudios, obedezcas. Amén, gloria a Dios. Obedezcas. Dios está contigo, sí. Pero tampoco no se enoje que tú visites al doctor, al contrario. Amén, gloria al Señor. Ok. Aquí vemos, amados hermanos, cómo se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. A pesar de que Pedro estaba custodiado por varios soldados y que estaba dentro de la cárcel donde nadie podía entrar, el Señor llegó. Amén, gloria al Señor. El Señor entró, ¿sí o no? Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dice: su luz resplandeció en la cárcel. Nosotros podemos estar seguros que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor no nos abandonará. Amén. Él llegará a nuestro auxilio. Él llegará para extendernos su mano de poder y de misericordia. Nuestro Dios siempre llega donde nadie puede o nadie quiere llegar. Él nunca nos abandona. Aún en las personas que más amamos o en quien más confiamos podrían abandonarnos. Cuando estamos, amados hermanos, en situaciones de crisis, pero nuestro Dios siempre está con nosotros. El Salmo 27:10, ahí dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén, gloria al Señor. Aunque tus amistades te dejaren, tus amigos, tus familiares, no te preocupes, Dios está contigo. En su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Él está siempre
nosotros. ¿Alguien se ha sentido solo, triste, decepcionado, amado hermano? ¿O piensa que Dios se ha alejado de usted? No, amado hermano, Dios siempre está con su pueblo. Amén. Cuando tú le alabas y le glorificas a Dios con todo el corazón, mueves la mano de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ve sinceridad en tu corazón, ve alegría en tu corazón, que tienes esa confianza, esa fe en Dios. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que depender siempre de Dios. No sentirnos autosuficientes, no sentirnos que ya no necesitamos nada de la gente ni de Dios, sino todo lo contrario. Amén. Aunque te hayan dicho, ¿sabes qué? Te vas a morir, no te preocupes. Dios te da una nueva oportunidad. El hombre se equivoca, Dios nunca se equivoca. Amén, gloria al Señor. Dios Él siempre te escucha, Él siempre ve tu aflicción, Él siempre ve tu tribulación, Él siempre quiere fortalecer en momentos de crisis. Amén. La tercera lección, amado hermano, en tiempos de crisis, lo imposible lo hace Dios y lo demás lo hacemos nosotros, según el verso del 7 al 8. Y dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. ¿Tú le crees a Dios, hermano? ¿De veras le crees a Dios? ¿O tienes dudas? Amén. El pueblo de Israel, hermanos, vio la mano de Dios. Dice que de noche había lumbreras, ¿sí o no? Columna de fuego. ¿Para qué? Tuvieran luz, ¿sí o no? Para no tropezar. Y de día había un solezazo. ¿Qué había? Una nube, ¿sí o no? Que les hacía sombra. Y cuando dijeron: Señor, ya nos hartamos del maná, dice que, y ellos dijeron: Señor, queremos comer carne, ¿sí o no? Y Dios les mandó ¿qué? Y dice que comieron tanto, se saciaron hasta por las narices les salía la carne. Amén. Cuando Dios da en abundancia. Amén. Dios no te limita, te dice: oye, no. Dios te bendice generosamente. A su nombre. Y a pesar de eso, vieron la mano de Dios. Cruzaron, amado hermano, el mar en tierra seco. Vieron cómo se abrió el mar, ¿sí o no? Y a pesar de esos milagros, el pueblo de Dios se le olvidaba. Quizá tú y yo, amado hermano, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Quizá tú y yo, amado hermano, hemos recibido un milagro de parte de Dios. Y a veces somos tan ingratos, nos olvidamos de los favores que recibimos de parte de Dios. Este hombre, amado hermano, casi perdió la esperanza en Cristo. Casi él dijo: pues yo creo que me van a hacer chicharrón como le hicieron a Jacobo. Amén. Iba a ser exhibido delante de los hombres, pero Dios no permitió. Amén. Dios tiene la última palabra, gloria al Señor. El hombre puede decir que ahora te toca y mañana ya no estás, pero la última palabra lo tiene nuestro Dios. A su nombre. Tenemos que comprender algo muy importante. Dios no hará lo que
nos corresponde hacer a nosotros. Gloria a Dios. Con esto te quiero decir, tengo una hija que es estudiante y siempre le decía, ciertamente crees en Dios. Amén. Y Dios te va a ayudar. Pero lo que te ponga el hombre, los maestros, tareas, exámenes, tienes que poner de tu parte. Gloria a Dios. Si pones de tu parte lo que te corresponde, tarea, puntualidad, asistencia, Dios va a obrar poderosamente. Pero si no pones de tu parte, le decía a mi hija, de nada sirve. Amén, gloria al Señor. Si tú descuidas tus estudios, por lógica va a haber una consecuencia. Ahora sí te digo, si tú descuidas tu fe en Cristo, va a haber una consecuencia, una amargura en tu vida. Tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Hay que orar, no porque el pastor te diga, es nuestro deber. Amén, gloria al Señor. Hay que leer de la palabra, porque es un requisito como verdadero cristiano para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo conocer a Dios verdaderamente? Que es un Dios misericordioso, que es un Dios de milagros. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Hay promesas en la palabra de Dios, pero el diablo a veces nos quiere cegar, nos quiere poner algo y que se nos olvide las cosas de Dios y no estudiar la palabra de Dios, entretenernos en unas buenas películas, en juegos, en tantas cosas. Amado hermano, tampoco quiero ser extremista, pero sí tenemos que dar prioridad a las cosas de Dios. Amén. Este hombre, amado hermano, tenía que hacer lo que le correspondía. Amén. Dice aquí, Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. En el texto que podemos ver que el ángel del Señor no llegó para cargar a Pedro y sacarlo de la cárcel en sus brazos. No llegó de esa manera el ángel, sino que el ángel despertó a Pedro, ¿sí o no? Le dijo que se levantara, que se ciñera y que se atara las sandalias de sus pies y que se envolviera en su manto y que lo siguiera. El manto, amados hermanos, representaba como un gran ministro de Dios, pero también en eso los grandes historiadores dicen que hacía frío y entonces utilizaban el manto para protegerse un poco del frío. Amén, gloria al Señor. Dios no descuida a su pueblo. Por eso, amado hermano, en tiempos de frío no guardes tus chamarras ahí. ¿Qué tal si se desgasta? ¿Qué tal si? Pero no te preocupes, te puede visitar un ratoncito y se encargará de hacer y deshacer esa gran chamarrita. Amén, gloria al Señor. Ya cuando digas, mejor si lo usara, demasiado tarde. Mejor si lo hiciera, demasiado tarde. Disfruta lo que tienes ahora. Amén, gloria al Señor. Disfruta, porque nada te vas a llevar en este mundo cuando partas de este mundo. Amén. Desnudo veniste y vas a regresar lo mismito. Gloria a Dios. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Gloria a Dios. Con esto te quiero decir, Dios no te descuida. Por eso el ángel le dijo, agarra tu manto, enrédate en tu manto, porque allá afuera hace mucho frío. Amén, gloria al Señor. A su nombre. ¿Y este hombre qué hizo? Obedeció al pie de la letra. Amén. Dice que, vuelvo a repetir, él no vino para cargar a Pedro o sacarlo en la cárcel en sus brazos, sino que el ángel lo despertó y le dijo, ¿sabes qué? Prepárate, ¿sabes qué? Síguete
agarra tus sandalias porque allá afuera a lo mejor hay vidrio, te pueden lastimar o no sé de qué manera, pero Dios siempre se preocupa por ti hasta lo más mínimo. Dios obra maravillas, amén. Dios obra milagros, pero nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que apartar tiempo para congregarnos en la hora del culto. Amén. Qué bueno para los que llegan tempranito. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué mala onda los que llegan ya tardecito? Digo, ay Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si estuvieran trabajando, créeme que llegarían a la hora. Amén. En el trabajo, si llegas 10 minutos después, te dicen, ¿sabe qué? Venga mañana, descanse, siga descansando. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Tenemos que poner de nuestra parte. A su nombre. Hermano, no me mire tan feo. Sonría porque Cristo le ama. A su nombre. Ok. Tenemos que servirle a Dios con un corazón sincero. Si necesitamos un trabajo, tenemos que orar y tocar puertas. No sea, amado hermano, como don Ramón. Encontró trabajo y regresó triste a su casa. Le dice a su hija, papá, seguro no encontraste trabajo. Y le dije, sí encontré trabajo. Por eso venía triste, porque el hombre no estaba acostumbrado al trabajo. Que tú verdaderamente, si no tienes trabajo, ora a Dios, amén, y toca puertas. Dios te abrirá puertas a su nombre. Y si no te abre, Dios sabe por qué, gloria al Señor, pero Él siempre se preocupa por su pueblo. Ok, tocar puertas. Si estamos enfermos, tenemos que orar, ¿sí o no? No porque estar enfermo, ay, es que me duele mi lindo cuerpo. No te preocupes. Con tu dolor, arrodíllate y clama a tu Señor. Amén. A su nombre. Ay, es que no me puedo arrodillar. Dios sabe tus necesidades, ¿sí o no? Pues acuéstate y ora a Dios, clama a Dios. No estés pensando en la mortalidad del cangrejo. No estés pensando otras cosas. Y si mi novia ya se fue con el otro, pues es que te va a engañar, te va a poner los cuernos aunque estés pensando toda la noche en ella. Amén. Pero tú tienes que concentrarte. Tú tienes que clamar a Dios. Ay, es que me duelen las rodillas. Bueno, pues acuéstate en una cama y clama al Señor. A su nombre. Dios quiere ver tu esfuerzo. Dios quiere ver tu obediencia. Y Dios quiere ver tu fe en Cristo Jesús. Amén. Pero si tú no te esfuerzas, no creas que va a llegar todo. No creas que va a llegar solo. Tienes que hacer un esfuerzo. A Josué que le dijeron, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si tú no te esfuerzas, un hermano, en paz descanse David, que decía, perro que no sale, no encuentra hueso. ¿Sí o no? Si tú no sales, estás encerradito, pues ¿quién va a venir a tocarte? ¿Quién va a venir a decirte, no tienes hambre, hermano? Tenemos que hacer un esfuerzo. A su nombre. Ay, pero si está la pandemia en su apogeo, cúbrate, tápate, toma tus precauciones, pero acuérdate que Dios te va a proteger. Amén. No salgas y digas, ay, yo soy Juan Camané, voy en el metro y no me pasa nada. No tiendes al diablo, porque sí te va a pasar algo. Amén. Dios te cuida y nos cuida, pero tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios. Si estamos enfermos, tenemos que orar y confiar y hacernos los exámenes, lo que el médico te dice.
Amén, gloria al Señor. Y tienes que tomar los medicamentos y te recetaron, gloria a Dios. Te vuelvo a repetir, de nada serviría si compres el medicamento y no te lo tomes. No te harán efecto por tener ahí una cajita de medicamentos, de pastillas o tantas cosas. Si no lo ingieres, jamás te hará efecto. Amén. Ay, es que yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios, pero también necesitas vitaminas para tu cuerpo, gloria a Dios. ¡A su nombre! Ay, es que soy hijo de Dios y el Señor dijo que me va a ayudar. Sí te va a ayudar, pero tienes que poner de tu parte. Amén. Hacernos los exámenes correspondientes. Tenemos un problema legal. Ay, Señor, ayúdame, tengo un problema legal. Y me dicen que debo de pagar porque ¿cuántos cristianos nos metemos a veces, amados hermanos, en casa de prestamistas y pedimos 20,000 pesos y vamos pagando 40,000 pesos? ¿Sí o no? Y después ya no podemos pagar, viene la ley. Y llega a tu casa y te dice, si no pagas en 24 horas y si no te presentas te vengo a embargar. Y empiezas a orar, Señor, ayúdame. Señor, mira la injusticia. Y te va a decir el Señor, ¿y por qué te metiste en problemas? Amigo del Señor. Tienes que poner de tu parte. Si son problemas legales, ahora Dios. Y empieza a enfrentar a esa situación, amigo del Señor. Tenemos que orar y presentarnos a realizar los trámites que sean necesarios. La confianza en Dios no anula la acción. Acciona. Gloria a Dios, a su nombre. Mañana empiezan las clases para los que empiezan a estudiar. Nosotros hasta el 30. Pero si te dice a las 7 ya te quiero ver aquí, y tienes que estar a las 7, amén, gloria al Señor. Los que ya encontraron un trabajo y les dicen, a las 7 te quiero ver aquí, pues tienes que llegar, tienes que cumplir tu horario, amén. Tienes que accionar. Cuarta lección: las puertas que parecen imposibles, solamente Dios las puede abrir. Hechos 2:10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Seguramente para Pedro salir de la cárcel parecía algo imposible, pero no para nuestro Dios. La puerta se abrió por sí misma. No hubo necesidad de empujarla o de la misma forma. Nosotros tenemos que confiar que aún las situaciones más complicadas, aún las situaciones difíciles, Dios es el único que abre puertas que no vemos, que hace caminos donde no hay. Que dice Isaías, hermanos, 43, 18 al 19. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tú tienes y tenemos un Dios poderoso. Amén. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ya te prometió algo, Él lo va a cumplir. Nada más espera en el Señor y acciona tu fe. Acciona en esta hora lo que verdaderamente
te has propuesto. El hombre sin metas, sin proyectos, está muerto. Tú y yo tenemos que tener metas y proyectos. Gloria a Dios. Dios abrirá camino. Amén. En el desierto, aunque sea desierto, Dios puede abrir ríos. Amén, gloria al Señor. Haz lo que tienes que hacer, lo que te corresponde hacer. Y Dios se encargará lo imposible. A su nombre, puestos de pie, por favor. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor glorioso, estamos delante de ti. Vemos tu mano de poder en la vida de Pedro y vemos la mano de poder en cada uno de nosotros. Tú te mueves poderosamente, mi Dios. Tú estás con nosotros, mi Dios, en momentos difíciles, situaciones difíciles, Padre. Tú nos has mostrado, Padre, ese amor tan grande, esa mano de poder, glorioso Dios, que nos ha sostenido. Oh Señor Santo, te ruego y te suplico, Padre, que tú estés con nosotros, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que tu nombre sea alabado y glorificado. Amén y amén. Hermanos, pueden venir a ofrendar, gloria a Dios, entonamos un canto y así seguimos el culto.